Ya, ahora sí. Buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar. Ya, ahora sí. ¿Todos pueden ver? Sí. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a seguir con un ejercicio de productividad, como hemos hecho una la anterior semana. Este es un poquito más para repasar nomás lo que vimos. Este igual es un modelo de examen sencillo, uno que encontré. Pero hay otros tipos de áreas, como les había comentado en la anterior clase, que hay diferentes tipos de costos que se pueden incluir, digamos, para los ejercicios de productividad. ¿Ya? Dice, encuentre la mayor cantidad de indicadores de productividad parcial y total en una empresa a partir de la siguiente información. Como les he dicho, los ejercicios de productividad solamente son para contar los factores de productividad parcial y una productividad total. Dice que la empresa tiene 5 trabajadores, produce 345 tortas por mes. En cada torta se utiliza 1,5 kilogramos de harina con un costo de 4,67 bolivianos por kilogramo. El alquiler de las instalaciones es de 340 metros cuadrados, ahí me olvidé el 2, pero 340 metros cuadrados, es de 1.900 bolivianos. Pero me está olvidando de grabarla. Recording in progress. Gracias. Dice que tenemos los 340 metros cuadrados y tiene un costo de 1.900 bolivianos. Dice, en otros insumos se gasta 4,6 bolivianos por torta. Dice que a cada trabajador se le paga 2.000 bolivianos por mes y cada torta se vende a 170 bolivianos. Como ya habíamos visto, les comenté, lo primero que tienen que analizar es qué está haciendo su fábrica, su empresa o el lugar donde se está haciendo el análisis. En este caso vemos que es una fábrica que hace tortas.
Y ahora, una vez tenemos analizado el lugar donde estamos haciendo el producto, vemos qué estamos haciendo. Tenemos torta. Entonces siempre tenemos que buscar los resultados mensuales que tenemos en el análisis. Es decir, en este caso, dice que se produce 345 tortas por mes. El enunciado ya nos está diciendo cuánto está fabricando. Dice 345 tortas por mes. Ahora lo que nos interesaría saber sería cuánto es nuestra ganancia por estas tortas. Es decir, encontrar el precio de venta. También nos lo da el enunciado. Nos dice, cada torta se vende en 170 bolivianos. Y aquí calculen si quieren, y para igual si no me equivoqué, si multiplicas las 345 tortas, que son tus unidades vendidas a final de mes, multiplicado por los 170 bolivianos, que es tu precio de venta, tendría que salir los 58.650 bolivianos que tengo como resultado. ¿Le sale eso? Sí, está bien. Ya, perfecto. Ahora, como ya le dije, lo primero que tienen que hacer, sea cual sea el ejercicio, es encontrar estas dos cosas. Las unidades que se producen al mes y multiplicarlas por su precio de venta. Porque en base a estos resultados ustedes van a encontrar las demás productividades. Es decir, en este caso el ejercicio estaba fácil, ya nos estaba dando tanto la producción mensual como el precio de venta. Hay otros ejercicios donde, como el anterior ejercicio que vimos la anterior semana, no nos daba, creo, las unidades totales. Nos decía que un trabajador hacía 10 tortas por día, hay 10 trabajadores, ¿cuántas tortas se va a hacer al mes? Como le dice, eso ya es jugar con los datos del enunciado. En este caso ya el ejercicio ya no lo estaba dando. Okay. En este ejercicio yo pude encontrar 4 áreas, o 4 costos, por así decirlo, que son el de mano de obra, la materia prima, el insumo y el terreno. Aquí me dice que la empresa tiene 5 trabajadores y me dice que a cada trabajador se le paga 2.000 bolivianos mes. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que a veces los enunciados están todos chipados. Es decir, sería mejor, digamos, que nos diera, la empresa tiene 5 trabajadores y se le paga 2.000 bolivianos a cada trabajador. Aquí, si se dan cuenta, lo pone como todo saltado. Por eso es importante que lean bien el enunciado, ¿ya? Entonces, como mano de obra, tenemos 5 trabajadores. A cada trabajador se le paga 2.000 bolivianos por mes. Pero a mí no me interesa cuánto gana cada trabajador por mes. Yo quiero saber cuánto es mi costo total que yo pago por todos los trabajadores en ese mes. Y como me dice que cada trabajador se le paga 2.000 y son 5 trabajadores, 5 por 2.000 sale 10.000 bolivianos. Entonces ya tengo los 5 trabajadores y tengo su costo, que son los 10.000 bolivianos. Después tenemos la materia prima. Aquí en materia prima, si se dan cuenta, también está fácil porque no me está dando medidas de nada, ni me está diciendo que vea, digamos, si la torta si puedo ahorrar o no puedo ahorrar en la harina, si la puedo hacer con menos o con más harina. Me dice que se utiliza una cierta cantidad exacta para hacer la torta. Si no, como en el anterior ejercicio, si se acuerdan, que teníamos que sacar los metros de tela y que esos metros de tela puede haber o no puede haber un residuo, que eso ya depende de ustedes. No, en este ejercicio está siendo puntual y nos dice que en cada torta se utiliza 1,5 kilogramos de harina. Entonces, lo mismo, yo quiero saber cuántos kilogramos de harina utilizo al mes para hacer mis tortas. Como sabemos que hacemos 345 tortas, multiplicamos las 345 tortas por el 1,5, que es lo que ocupo de harina por cada torta. Y a ver, a todos les sale 517,5 kilogramos de harina. ¿Ya? Sí, sale eso. Ya. Aquí un detalle importante aquí. Y a ver si alguien me dice qué puede ser el problema acá. O sea, ¿alguien ve algo raro en este valor? ¿O todos los ven bien? Que es parecido igual a un análisis que hicimos la anterior semana con el tema del alquiler del terreno.
que si ocupábamos tanto porcentaje, pagaríamos por ese porcentaje o pagaríamos por todo el terreno. Ya. En este caso, yo no puedo comprar medio kilo de harina, ¿cierto? Aquí me dice que el costo por kilogramo es de 4,67 bolivianos por kilogramo. Es decir, o yo compro 517 o compro 518 kilogramos de harina. No puedo comprar 517,5 kilogramos de harina. Pero eso es lo que yo ocupo para, para mis tortas. Es decir, ese valor de ahí yo lo multipliqué directamente por los 4,67. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos haciendo el análisis de costo de un producto, yo no puedo generalizar ese medio kilo de kilogramo dentro de mi costo para un solo producto. Es decir, ese costo que me está restando, yo tengo que hacer un análisis de ese costo aparte, cosa que aquí no va el tema. Directamente, si les sale los 507,5,8, ustedes los ponen y lo multiplican directamente por el costo del kilogramo, que en este caso vendrían a ser los 517,5 multiplicado por los 4,67 que vendrían a ser el costo del kilogramo, que vendría a ser 2.416,725 bolivianos. ¿Ya? Entonces aquí siempre no redondeen, por así decirlo, los 8 kilogramos, que en algunos casos sí puede tener sentido, en este caso no, ese costo lo estamos ignorando. ¿Ya? Y aquí hay algo nuevo, los insumos. Dice, en otros insumos se gasta 4,6 bolivianos por torta. Bueno, si son 4,6 bolivianos por torta y yo fabrico 345 tortas por mes, es solo multiplicar los 345 por los 4,6 y me salen los 1.587 bolivianos por insumo. ¿Qué son los insumos? Es materia aparte que yo tengo que añadir a mi producto, es decir, a la harina, para hacer la torta. En este caso, ¿qué insumo se le puede poner a una torta? No sé, digamos, los huevos, el azúcar, la sal, la esencia de vainilla. La suma de todos esos costos por unidad me está dando los insumos. En este caso, los ejercicios también se los pueden dar por separado. Es decir, digamos, para cada torta se ocupa 3 huevos y la docena de huevos está a 8,50. Entonces ustedes ya tienen que hacer los cálculos diferentes. Como les digo, no hay una estructura fija de qué les puede entrar, de qué no les puede entrar. Siempre varían esas unidades. Ya se tienen que acostumbrar a manejar conversiones de unidades. Les puede decir la harina, igual les puede decir los huevos, o que cada torta ocupa, no sé, medio litro de esencia de vainilla y que los 2 litros de esencia de vainilla cuestan 20 bolivianos. Entonces ustedes tienen que saber manejar las conversiones para las unidades. De todas maneras, más adelante, cuando ya de fecha de examen el ingeniero, vamos a ver ejercicios un poquito más complicados. Pero como les digo, más complicado de esto, quizá un poco más, pero no es para tanto. ¿Ok? Ahora vamos con el terreno. Dice que el alquiler de las instalaciones es de 340 metros cuadrados, es de 1.900 bolivianos. Aquí no hay que hacer ningún cálculo. Directamente ocupamos los 340 metros cuadrados con un costo de 1.900 bolivianos, porque no nos está dando ningún tipo de restricción como el ejercicio anterior, igual que decía, solo ocupamos el 60% o el 70%, aquí directamente nos dice que ocupamos los 340 metros cuadrados. ¿Ok? Una vez tenemos bien marcado, digamos, los resultados y todos los costos que tenemos en el ejercicio, vamos a comenzar a calcular las productividades. ¿Ok? En este caso, este ejercicio, yo no calculé todas las productividades, es decir, hay unas productividades que no las anoté para que ustedes ya las vayan haciendo, así como modo de tarea. Ya, vamos a hacer primero la productividad parcial para la materia prima. Como ya sabemos, la fórmula de productividad es los recursos obtenidos
entre los recursos utilizados. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en la materia prima. Como resultado, ya, esto lo tienen que saber manejar ya bien, es decir, sus resultados siempre se van a ocupar para todas las productividades, que son las 345 tortas, con una ganancia de 58.650 bolivianos. Entonces nos enfocamos en la materia prima, vamos a relacionar los resultados con nuestra materia prima. En la materia prima son 517,5 kilogramos de harina y una ganancia y un costo, perdón, de 2.416,725 bolivianos. Entonces, primero, los recursos obtenidos, las 345 tortas, entre los recursos utilizados, en este caso materia prima, que vendrían a ser los kilogramos de harina. Estos resultados de aquí les encargo, por favor, que los vayan calculando para ver si están bien. En este caso, vamos comenzando a calcular las productividades parciales. Como ya le dije, la productividad parcial son datos secundarios, por así decirlo, para saber si mi proceso está yendo bien. Como les digo, no siempre depende netamente de la productividad parcial el valor final del ejercicio. Como le digo, aquí todos estos valores son negativos, pero como ya le dije, no por eso al final va a salir negativo. Entonces creo que este tema aquí de productividad ya lo manejan bien. Como le digo, aquí solamente hice cálculos de recursos utilizados entre recursos obtenidos. Las conclusiones igual siempre las tienen que hacer. Es decir, para un kilo, aquí ¿qué estoy diciendo? Que con un kilogramo de harina obtengo el 0,66-67%, por así decirlo, de una torta. Con un boliviano yo tengo 0,1428 porcentaje en torta. Es decir, siempre tienen que calcular 4 productividades, porque siempre van a tener el resultado, la venta total del mes, que son las 345 tortas, puede ser tortas, carteras, botellas, y lo que van a ganar con ese producto final, ¿ya? En este caso, como primero utilicé las 345 tortas, entre los kilogramos de harina, y después lo que gasté entre los kilogramos de harina. Entonces ya tengo 2 factores. Después utilicé lo que obtuve al mes, es decir, los 58.000 bolivianos, entre lo que ocupé de harina y entre lo que gasté de harina. Entonces ya tengo todos los porcentajes, todas las productividades para la materia prima. Ahora vamos con la mano de obra. Como la mano de obra dice que tenemos 5 trabajadores, y en esos 5 trabajadores gastamos 10.000 bolivianos. Ahora, otro inciso para las personas que quizás no pudieron entrar a la anterior ayudantía: todos los análisis que hacemos son en base a un mes. No a 10 días, 15 días, a una quincena, una semana, no, siempre a un mes. Es decir, a veces los datos pueden decirle que, digamos, no sé, se paga por semana al trabajador. Entonces ese sueldo lo tienen que llevar al mes. O que se produce 300 tortas en 2 semanas. Entonces esas 300 tortas la tienen que multiplicar por 2 para llevarlo al mes. Es decir, siempre jueguen con las unidades. Y es algo que por eso no se pueden, ¿cuál es la palabra? Aprender de memoria, por así decirlo, o mecanizar los ejercicios con los datos. Porque como le dije, no siempre van a estar las unidades como las han estudiado, por así decirlo. Y aumentarle que el ingeniero Canavire siempre se pone creativo para sus exámenes en ese sentido. Siempre puede aumentar cosas o poner cosas que capaz que en clase ni siquiera tomó en cuenta o no enseñó, digamos. Son cosas que él va a pensar que ustedes ya tienen que saber. Entonces es importante que con unas reglas fijas, digamos, que siempre lo lleven todo al mes y que siempre manejen los resultados finales. Ya puede ser una regla y a partir de eso ya comienzan a trabajar. Y ahora sí seguimos con el ejercicio. La mano de obra tenemos 5 trabajadores y tenemos el sueldo de los 5 trabajadores, que son los 10.000 bolivianos. Lo mismo, ocupé los recursos obtenidos, que son las 345 tortas, entre lo utilizado, que son los 5 trabajadores, que me salió 69 tortas por trabajador. Como le digo, estos resultados quizá me he podido equivocar en uno, ustedes ya lo corrigen.
y también entre lo que gasté entre los 5 trabajadores, que son los 10.000 bolivianos. ¿Ya? Todos estos factores, como le digo, siempre van a ser repetitivos, mayormente para la materia prima y para la mano de obra. Después, lo obtenido, los 58.000 bolivianos, entre los 10.000 bolivianos, que son los recursos que utilicé para los trabajadores, y entre los trabajadores. Entonces, hasta ahí, nada, nada que no hayamos visto, ya valores de productividad que ya tienen que saber manejar. Ahora, aquí en terreno, utilicé los 340 metros cuadrados. Aquí, como dije, yo solamente calculé 11 productividades. Aquí pudieron haber hecho una más utilizando las 345 tortas entre lo que yo gasté en el terreno, que es 1.900 bolivianos. Entonces ahí tienen otra productividad más. Ya, y aquí en insumo, igual lo mismo, entre las tortas y entre los bolivianos. Ahora, aquí fuera de lo que hicimos, en terreno obviamente pusimos la cantidad del terreno, y aquí faltaría el costo del terreno. Quizás, yo les comenté que estos ejercicios es como total dependencia de uno, es cómo ves el ejercicio y vos decís cuántos factores de productividad hay. Pero específicamente en este ejercicio, hay un detalle por ejemplo, este ejercicio nos lo dio como tarea yo lo vi en un modelo de examen, pero también me lo dio como tarea en el semestre. Y hay una productividad que yo la verdad no la tomé en cuenta, porque quizás en ningún modelo está, o en ningún ejercicio está, o ni siquiera la explicó en sus videos, pero es una productividad curiosa que sí tiene sentido y para calcular, porque yo no la calculé. A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué productividad más podemos calcular de aquí? Ya hemos calculado la mano de obra, la materia prima, los insumos y los terrenos. ¿Qué más se puede calcular? ¿Alquiler? El alquiler de las instalaciones va en los terrenos, en alquiler de terreno. Ya lo hemos hecho acá. Aquí, en terreno. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Ya, ok. Como yo les dije hace rato, ¿qué vendría a ser un insumo? Un insumo es algo que yo le aumento a mi materia prima. Pero a ver si alguien está en costos, capaz ya lo haya visto, un insumo es parte de la materia prima, ¿ok? Entonces, es decir, si yo quiero calcular cuánto me cuesta hacer, aquí le decía una torta, digamos. Para saber calcular cuánto cuesta una torta, digamos, yo gasto 10 pesos en harina, gasto 5 pesos en huevo, gasto 5 pesos en azúcar, 2 pesos en leche y así. Pero el insumo sigue siendo un costo directo con la materia prima. Entonces ustedes también pueden calcular una productividad de eso. Es decir, aquí se los dejo como tarea, pueden calcular la productividad sumando los 1.587 bolivianos a los 2.400 bolivianos, porque ese vendría a ser el valor real de la materia prima y vendría a ser una productividad de materia prima más insumo, ¿ya? Eso es una productividad que nos recalcó el ingeniero esa vez y que la verdad no se me pasó por la cabeza, no sé, capaz ustedes después se dan cuenta, pero nadie lo había hecho, ¿ya? Entonces acuérdense que cuando a veces les puede dar costos aparte, pero ustedes tienen que incluirlo a donde pertenecen, ¿ya? No sé si se dejó entender esa parte o lo vuelvo a repetir. Claro, yo sé. Ya, perfecto. Entonces ya saben que los insumos siempre pueden calcular la productividad para insumos, materia prima, y después una productividad junta de los dos. Y ahora lo que nos pide también es la productividad total. ¿Qué es la productividad total? La productividad total
todo lo que yo gasté para obtener mis recursos, es decir, estos valores de acá. Los 10.000 bolivianos, más los 2.416, más los 1.587, más los 1.900 bolivianos, dividido, perdón, va a dividir los 58.650 bolivianos, que fue lo que yo obtuve por las tortas. En este caso me sale 3,6878 bolivianos. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa es rentable, que tiene un ingreso de 3,68 bolivianos por cada boliviano invertido. Creo que esta parte bueno, hicimos varias pausas con respecto a este análisis, igual la anterior clase, haciendo referencia a que este valor puede salir menor a 1 y si no es menor a 1 no es rentable. ¿Y qué pasa si no es rentable? Ustedes pueden añadir una conclusión de por qué no es rentable y qué pueden hacer para mejorar la rentabilidad de la empresa. Son cosas que al ingeniero le gusta y que les va a llamar la atención al ingeniero, es decir, no, esas cositas él la toma en cuenta porque él se da cuenta que ustedes están entendiendo el ejercicio y no lo están haciendo de una forma tan mecánica, que es lo que siempre pasa, ¿ya? Con este tema de productividad, ya estos ejercicios de productividad ya no las vamos a ver más hasta el día del examen, o sea, para repasar un poco ejercicios quizá un poquito más complicados, pero creo que se dejó entender bien la base, por lo menos, para que ustedes ya vayan, si les da algún práctico o un control, ya tengan idea de cómo ir haciendo sus ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver un tema que capacidad es un tema que quería verlo porque quizás ya se habrán dado cuenta que quizás el ingeniero no para ocupado y no puede pasar clase. Y quizá ya se han dado cuenta que a veces manda controles de cosas, tienen 2 horas o 4 horas para hacerlo y a veces en sus videos no se llega a entender bien, ¿ya? Entonces quiero ir adelantándome a esto para ya cuando les toque avanzar esto con el ingeniero o hacerlo ya tengan una pequeña idea, ¿ya? Dice, encuentre la capacidad, antes de comenzar, perdón, de hacer ejercicio, primero quiero darle a entender qué es la capacidad instalada, qué es la capacidad utilizada y qué es la capacidad ociosa. ¿Ok? O ya lo vieron con el ingeniero este tema. No, Me he olvidado, no. perdón. No lo vimos. Ya. A ver, por un punto, a ver, alguien que me diga qué es la capacidad instalada, utilizada, y eso es, por más que esté mal, pero quiero que me den la idea de qué significa. Otra cosa, ya hablé con el ingeniero de los puntos. Sí va a tener unos puntitos las ayudantías, ya. Así que ya hablamos eso en la anterior clase con el tema de las asistencias que se maneja al final de clase, pero si alguien quiere participar, igual no tengo ningún problema de anotarlo. A ver, alguien que me diga qué entiende por capacidad instalada, utilizada, ociosa. El volumen máximo de una producción. La capacidad instalada. Sí. Ya, y podías darme más o menos un ejemplo. O sea, un ejemplo básico, igual no tiene que ser necesariamente relacionado con algo grande, por así decirlo. Un ejemplo un ejemplo de su hogar, a ver, que puedan hacer una relación con esas 3 capacidades. Capacidad instalada no sería todas las máquinas que están en el hogar, digamos, en un galpón, y utilizar las máquinas que se usan, y las ociosas serían lo que no, digamos, las que están ahí fregadas o algo así, que no están en funcionamiento. Claro. Ese término es válido, pero quizá lo tenemos que asociar más con el tema de producción. Me interesa la producción, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo bien básico. Es lo ideal que puede producir una empresa, la cantidad ideal, lo máximo. Ya, y la utilizada. Es lo que realmente produce la empresa. Y la ociosa. Y todo lo posible que se pueda encontrar. Ya, y la ociosa.
Sería aquella que no es ocupada, que se encuentra así, como decir, sin hacer nada. Mm, O sea, sí, serían las mermas de la producción también. ya. Están todos bien. Quizá el compañero se acercó un poquito más, haciendo referencia. Les dieron un ejemplo muy básico. El, un tomatodo, ¿ya? Ustedes se compran un tomatodo para ir al gimnasio o no sé, para la universidad, y ese tomatodo es de 1 litro, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad instalada de ese tomatodo? El 1 litro, ¿ya? Yo voy a la universidad y ese tomatodo yo le cargo hasta 800 ml. ¿Cuál es la capacidad utilizada de ese tomatodo? Los 800 ml. ¿Y cuál es la capacidad ociosa de ese tomatodo? Son los 200 ml. Es decir, que ese tomatodo podría haber, tiene la capacidad de llevar 1 litro, pero yo solamente ocupé 800, ¿ya? Ese vendría a ser un ejemplo más básico. Ya en este ejercicio vamos a ver ya un más aplicativo, por así decirlo, ¿ya? Vamos a leer. Encuentre la capacidad instalada, utilizada y ociosa por turno y en total en 4 días de trabajo. Para una empresa que produce carteras, se trabaja en 2 turnos. El primero de 8 horas, el segundo de 5 horas, y la empresa tiene 10 máquinas de costurar, de las cuales solo 8 pueden trabajar en los 2 turnos. Y en cada una de la cada operario puede fabricar carteras según el siguiente proceso, ¿ya? Aquí, por favor, quiero que vayan sumando estos 10, 9, 15 y 14 minutos. Y también aquí abajo estos 12, 21 y 15 minutos. ¿Ya? También nos dice, actualmente están trabajando solamente 8 operarios en el turno 1 y solo 7 en el turno 2. Y también nos dice, en el turno 1 y 2 se observó que el proceso real es de diseñar 12 minutos, cortar 12 minutos, costurar 21 minutos y unir accesorios 15 minutos. ¿Ya? Algo importante que tienen que ver en este ejercicio, y como yo le dije, igual escogí un ejercicio bien, por así decirlo, uno de los más fácil, para que puedan entender esto. Estos ejercicios siempre juegan con el tema de las máquinas y de los operarios. Es decir, aquí se dan cuenta que dice que el primer turno es de 8 horas y el segundo turno es de 5 horas. La empresa tiene 10 máquinas de costurar, de las cuales solo 8 pueden trabajar en los 2 turnos. Es decir, que 2 máquinas no las voy a ocupar. En un caso, por así decirlo, perfecto, en el cual yo ocupé mis 10 máquinas. ¿Ok? Entonces aquí nos dice que pueden dividirlo. La primera parte puede ser como lo que se quiere buscar y la segunda parte como lo que se tiene de verdad, es decir, la utilizada. ¿Cuánto le sale la suma de esto? Lo primero, el primer 48 proceso, minutos, y el segundo, 60. ya. Entonces aquí, quizás, bueno, para los que hayan pasado métodos, yo creo que la mayoría ya pasó método, eh, vemos el estudio de los tiempos, ¿no? Aquí nos dice que en 48 minutos es el tiempo, por así decirlo, en el que se tiene que hacer una cartera. Pero en realidad midieron, observaron el proceso real y tienen un tiempo de 60 minutos. ¿Ya? Voy a cerrar la sesión, me voy a mandar otro link ya. Aquí ya se va a cortar.
Ya, ahora sí, antes que me olvide, las personas que hace rato me dijeron lo de la capacidad, me olvidé anotarlas, por favor, sin poner sus nombres. Karen Chambi. No está mintiendo, ¿no, Karen? No, si yo le dije ese ejemplo de la máquina. Erwin Calizaya. Yo le dije el ocioso. Mm, ¿qué? Raúl Bauer, no sé si cuenta lo primero que es, el primero que hablo. No, sí, sí. ¿Apellido? Bauer. Ya estamos todos. Ahora sí, bueno, ya sabemos entonces lo de los operarios. Aquí sabíamos que tardábamos 48 minutos en el proceso ideal y 60 minutos en el tiempo real. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos que calcular primero son las unidades. Las unidades que puede producir el turno 1 y el turno 2. Sus unidades tanto en el proceso instalado y en el proceso utilizado. ¿Ok? Se las mandé la foto del grupo de esto porque quiero que vean los datos en esta parte, por si ya no puedo volver atrás, para que me sigan el paso. ¿Ok? Primero vamos, uy, primero vemos el turno 1. ¿Ok? Primero vamos a calcular la capacidad instalada del turno 1. ¿Ok? Habíamos calculado que en el tiempo ideal, era de los 48 minutos. ¿Ya? Otro punto que tenemos que ver, importante, es saber cuántas horas trabaja ese turno. Abajo dice que se están trabajando solamente 8 operarios en el turno 1 y solo 7 en el segundo. Y el primer turno es de 8 horas y el segundo turno es de 5 horas. ¿Ya? Pueden manejarlo en horas, pueden manejarlo en minutos, no pasa nada, ¿ya? Yo en este caso preferí manejarlo en minutos. Entonces yo sé que en el turno 1 la capacidad instalada son las 8 horas del turno 1 dividido entre lo que me tarda haciendo una unidad, que en ese caso era lo ideal, que era la suma de todas las operaciones, que salían 48 minutos sobre unidad. Entre los minutos me quedan las 10 unidades, ¿ya? Esas 10 unidades las tengo que multiplicar por la cantidad de operarios, o es decir, máquinas que tiene la empresa. En este caso, dice que tenemos 10 máquinas y cada máquina, básicamente nos está diciendo que un operario maneja una máquina. Otro punto importante aquí es saber diferenciar cuántas máquinas vamos a ocupar por turno. Aquí nos dice que la empresa tiene 10 máquinas de costurar, de las cuales solo 8 pueden trabajar en los 2 turnos. A ver, ¿alguien que me pueda explicar esa parte? La que solo 8 pueden trabajar en los 2 turnos. Porque este concepto lo van a manejar en toda la materia. También en costos, el tema en los costos de mano de obra o en los ejercicios de producción, siempre le va a decir el porcentaje para el turno 1 es 40 y el 30% solamente se puede llevar para el turno 1 y para el turno 3. Es decir, igual va a jugar con esas operaciones. Lo que yo entiendo que solamente 8 pueden trabajar en 2 turnos,
es que de las 10 máquinas, las 10 funcionan en un turno y que las 8 que pueden trabajar en 2 turnos, trabajan en el segundo turno. ¿O alguien lo entiende diferente? Porque esto es importante de saber manejar, ¿ya? Porque, digamos, tengo 10 máquinas y no porque tenga 10 máquinas voy a ocupar las 10. No se está grabando la clase. Gracias por recordar. Recording in progress. Ya, me está diciendo que tengo 10 máquinas, solo 8 pueden trabajar en 2 turnos. Ok, si tengo 10 máquinas, ya, las 8 están incluidas en las 10 máquinas para el turno 1. Entonces solo 8 pueden trabajar 2 turnos, las 8 se las paso al turno 2. Es decir, 2 máquinas serían, no pueden, o sea, en resumen, 2 máquinas no pueden trabajar en los 2 turnos. Entonces tengo que deshacerme de las 2 máquinas para el turno 2. ¿Ok? Y entonces tenemos los 480 minutos dividido entre los 48 minutos por unidad, que es el tiempo que calcularon para todo el proceso, que nos sale de las 10 unidades. Aquí pueden utilizar 10 máquinas o 10 operarios. Yo en este caso utilicé los operarios porque es lo mismo decir, porque una máquina ocupa un operario ocupa una máquina. Pueden poner 10 operarios, pueden poner 10 máquinas para saber la producción por día. Entonces 10 unidades por los 10 operarios, tengo 100 unidades por día. ¿Ya? Entonces, ¿y cuánto quiero? Y queríamos saber la capacidad para, aquí nos dice, para 4 días, ¿ya? Dice que encontremos la capacidad para 4 días de producción. Ok. Entonces lo multiplico para 4 días. 100 por 4 tenemos las 400 unidades, que es la capacidad instalada en el turno 1. Es decir, nuestro turno 1 idealmente puede fabricar 400 unidades. Ahora vamos a hacer lo que de verdad, o sea, lo real, lo utilizado. El turno sigue siendo lo mismo. Es decir, las 8 horas del turno 1 siempre se ocupan para la instalada y para utilizada. Es decir, las 8 horas son las horas de trabajo de los operarios o de las máquinas. Siguen siendo las 480 minutos. Lo que va a cambiar va a ser el tiempo en el que se tarda haciendo el producto. En el anterior proceso era 48 minutos, que era lo ideal, pero lo real, como les dice el enunciado, que el proceso real es de diseñar 12, cortar 12, construir 21, unir 15. La sumatoria sale 60 minutos por unidad. Entonces, minuto con minuto se van y nos quedan las unidades que se pueden hacer en un turno, que son 8 unidades. Esas 8 unidades son para un solo operario. Entonces, las tengo que multiplicar por los 8 operarios. ¿Ya? ¿Por qué 8 operarios? Porque el enunciado me está diciendo que actualmente están trabajando solamente 8 operarios en el turno 1 y solo 7 en el segundo turno. Y aquí ya vemos la diferencia, porque en la instalada me dicen que hay 10 máquinas para el turno 1. ¿Y qué significa que hay 10 máquinas? Que pueden haber 10 operarios ahí, pero solamente hay 8. ¿Ya? Ahí ya vamos bajando las unidades. Esas 8 unidades se multiplican por los 8 operarios y me sale que son 64 unidades por día. Multiplicada por los 4 días son 256 unidades. Aquí ya vamos viendo la diferencia. Que el turno 1 tiene una capacidad con las 10 máquinas, con los 10 operarios, haciendo un producto cada 48 minutos. Durante 4 días se hace 400 unidades. Pero aquí vamos cambiando. Si solamente de las 10 máquinas ocupamos 8, con los 8 operarios, que cada producto salga 60 minutos, es decir, 1 hora, durante 4 días me sale 256 unidades. ¿Ya? Ahora vamos con el turno 2. El turno 2 decía que era de 5 horas máximo. ¿Ya? Entonces a minutos son los 300 minutos. Como les digo, ustedes pueden manejarlo horas, minutos. Yo en este caso decidí manejarlo en minutos. Los 48 minutos se sigue manteniendo para la capacidad instalada porque eso es lo ideal. ¿Ya? Los minutos entre los minutos se van y me dan las unidades que hace un operario en un día.
o decir, no en un día, en un turno, que son 6 unidades. El turno 2, bueno, para saber las máquinas o los operarios para la capacidad instalada del turno 2, tenemos que saber cuántas máquinas funcionan en el turno 2. Y es lo que les dije hace rato. La empresa tiene 10 máquinas, de las cuales solo 8 pueden trabajar en ambos turnos. Es decir, que 2 máquinas solo trabajan en el turno 1. Y esas 2 máquinas son las que yo asumí para la capacidad instalada del turno 1. ¿Ya? Porque el turno 1 ya ocupó las 10 máquinas y solamente 8 pueden seguir trabajando. Entonces, para la capacidad instalada del turno 2, solamente ocupé 8 operarios, porque ya sabemos que un operario es una máquina. ¿Ya? Las 6 unidades por 8 operarios, tengo las 48 unidades por día que hacen los 8 operarios. Eso lo llevamos a los 4 días, que es lo que nos interesa, y nos sale 192 unidades. ¿Ya? Ahora la utilizada. Los minutos siguen siendo los mismos. Igual el tiempo del turno 2 sigue siendo las 5 horas. Lo que va a cambiar es el tiempo en el que se hace el producto. Como hace rato nos decía la tabla, que era de 60 minutos por unidad. Nos sale 5 unidades por día que hace un operario. Ahora, esa producción del día la llevamos para los operarios totales, que aquí creo que me equivoqué. ¿Estos 7 operarios o no? No, porque dice que solo son 7 trabajan en el segundo. Bien. Solo 7 se trabajan en el segundo turno. Bien, estamos bien. 5 unidades por 7 operarios nos sale 35 unidades por día. Entre todos los, o sea, la producción total por día. Esa producción total la multiplican por 4, que son los días que nos interesa, y nos salen las 140 unidades. ¿Ya? Como aquí ven, ya hay diferencias entre el turno 1 y el turno 2, entre su capacidad instalada y su capacidad utilizada. ¿Ya? Aquí lo que puede variar con los ejercicios son las unidades. Es decir, le puede decir que un operario hace, que 2 operarios hacen una cartera por día, que cada máquina puede ocupar 3 operarios. Aquí estamos viendo lo más sencillo. Una máquina, un operario, el tiempo no los da, las unidades no lo da. Como les digo, ya después vamos a hacer un poquito de ejercicio más complicado. Creo que este es el ejercicio más sencillo para que ustedes puedan ver, entender la idea de las capacidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No se entiende? Ya. Una pregunta, Joseph. Ya. Al principio, cuando estabas leyendo el enunciado, hablaste sobre el concepto sobre la cantidad de operarios. No me acuerdo muy bien, al principio todos hablando sobre comprender bien un concepto. Esa parte no lo entendí muy bien. Ah, ya. Que es lo que le dije de las máquinas, ¿ya? Es decir, aquí nos está diciendo que la empresa tiene 10 máquinas de costurar, de las cuales solo 8 pueden trabajar en 2 turnos. Y en cada una, un operario fabrica carteras según el siguiente proceso, ¿ya? Es que aquí mayormente donde se equivocan o donde te puedes llegar a equivocar. Es decir, dice, la empresa tiene 10 máquinas de costurar. Perfecto, entonces las 10 máquinas las ocupo para la capacidad instalada del turno 1 y del turno 2. Y en este caso solamente ocupé las 10 máquinas que tiene la empresa para el turno 1. Y es lo que hace rato cuando pregunté los conceptos, creo que la compañera dijo que las máquinas que no se utilizan se consideran como ociosas. ¿Ya? Ciertamente no. ¿Por qué? Porque, digamos, esas máquinas trabajan, están trabajando, aquí tardarían, ¿cuánto? 480 minutos. Es decir, trabajan todo el turno 1. Y capaz de todas tus máquinas de costurar, de las 10 máquinas de costurar, tenés 2 que son un modelo diferente, que al día pueden trabajar solamente esos 480 minutos. Si trabajan más de esos 480 minutos, capaz no sean efectivas o capaz se pueden llegar a quemar. Es decir, esas máquinas
sí están en la empresa, pero no se pueden ocupar, pero no por eso van a ser ociosas, porque ya trabajaron el tiempo en el que tienen que trabajar. Una máquina se considera ociosa cuando tiene tiempo de trabajo que aún puede realizar, es decir, la ocupé 5 horas y tengo 3 horas, tengo 5 horas, la ocupé 5 horas y esa máquina puede trabajar 10 horas al día. Entonces tengo 5 horas en las que ya no la voy a ocupar, entonces a eso se considera el tiempo ocioso, el tiempo en el que puede trabajar y no lo hace. En este caso me está diciendo el ejercicio que solo que tiene 10 máquinas y que solo 8 pueden trabajar en los 2 turnos. Es decir, que de mis 10 máquinas trabajaron, el primer turno trabajaron las 10. Comienza el segundo turno. Entonces esas 10, 2 máquinas ya no pueden trabajar el segundo turno, que es de 5 horas, si no me equivoco. Sí, de 5 horas. Entonces esas 2 máquinas ya no se las ocupa. Entonces, como ya no las ocupan, porque ya no pueden trabajar más, no se las considera como máquinas ociosas o se las puede considerar como la capacidad ociosa de la empresa, porque ya han trabajado todo lo que pueden trabajar. No sé si eso ha quedado claro. Yo ahora sí se entendió. ¿Ya? Y eso es algo importante que ustedes tienen que ver, porque no siempre se los va a decir así, ¿ya? También le puede decir que la máquina trabaja, digamos, tengo 15 máquinas, ¿ya? De las 15 máquinas, 3 pueden trabajar en 2 turnos, 4 pueden trabajar en 1 turno y 7 tienen que trabajar en 2 turnos y medio, ¿ya? Entonces, esas comparaciones de turno, una trabaja 1 turno, 5 trabajan 2 turnos, 3 trabajan 1 turno, la tienen que saber interpretar, ¿ya? Porque en base a eso van a utilizar la capacidad instalada. Si en este caso yo hubiera puesto aquí en la capacidad instalada del turno 2, por así decirlo, las 10 máquinas, que son las 10 máquinas que tiene la empresa, no las estaría mal. ¿Se entiende eso? Porque ya vimos que el tiempo utilizado ya no se las puede utilizar más, no se las considera como ociosas. Y aquí pueden ser aquí 10 operarios, que también se puede decir como 10 máquinas, operario máquina es lo mismo. En este caso, operario y la máquina es lo mismo porque ya vimos que un operario ocupa una máquina ocupa un operario. Hay ejercicios donde no va a ser así, le va a decir una máquina necesita 2 operarios para que funcione, o 3 operarios para que funcione. Entonces aquí tienen que hacer la conversión nomás, ¿ok? Esa parte de la capacidad instalada, utilizada, es un tema igual que... Porque estas preguntas sí o sí el examen, como ven, no es tan complicado. Y donde le puedes pelar es aquí, digamos, en las máquinas utilizadas, en la capacidad instalada que tiene la empresa, ¿ya? Si vos sabés diferenciar, digamos, cuántas máquinas ocupan cada turno y saber cuándo pueden trabajar y cuándo no pueden trabajar, ¿ok? Ya hemos calculado la capacidad instalada y la utilizada, ¿ya? Y por porcentaje podemos calcular la capacidad ociosa, ¿ya? Aquí como vemos, el turno 1 produce 400 unidades, el turno 2 produce 192 unidades, y un total de 592 unidades en un día. Es decir, turno 1 más turno 2 produce 592 unidades. Su porcentaje siempre van a 100, porque es la instalada, es lo máximo que se puede producir en un turno. Ahora vamos con la utilizada. En la capacidad utilizada del turno 1 es de 256 unidades y la del turno 2 es de 140 unidades. Lo mismo, 256 unidades, 140 unidades, y la sumatoria va a ser las 396 unidades. Aquí solamente tienen que hacer relación. Es decir, si 400 unidades era mi 100%, mis 256 unidades, ¿cuánto vendría a ser en porcentaje? Es solamente regla de 3 simple. A ver, calculan estos valores de acá, si les sale, por favor. 64 y 72. Este 5 acá, ignórenlo, está mal. Es solamente porcentaje.
Está bien, Joseph. Todo. Ya, perfecto. Entonces lo mismo. Aquí en este caso hacen, si 192 unidades era el 100%, el 140, ¿cuánto va a ser en porcentaje? Lo mismo, si las 592 unidades son el 100%, las 396 unidades, ¿cuánto van a ser en porcentaje? Y aquí solamente por diferencia, 400 menos 156, 144. 192 y 140, 52. Y 592 y 396, 196 unidades. Lo mismo lo calculan en porcentaje y ya tuvieran la capacidad ociosa que tiene la empresa. Como le digo, lo único complicado de este ejercicio es saber hacer los cálculos de la capacidad instalada y la capacidad utilizada. Aquí lo único que va a jugar, como en todos los ejercicios, tanto sea productividad, pronóstico, lote económico, siempre va a jugar con las unidades. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte entonces? Instalada, utilizada y ociosa. ¿Ya? Ok. Para acabar entonces, solamente el repaso, que ya saben que las máquinas en los turnos, porque ya no puede trabajar la máquina, ya no se la considera como ociosa, porque ya trabajó todo lo que puede trabajar, es la capacidad máxima de la máquina, ¿ok? Entonces, pueden siempre hacer relaciones de operarios, máquina, eso ya depende de ustedes, ¿ok? Ya saben este ejercicio, ya si les toca un control o un ejercicio, ya más o menos tienen una idea de cómo hacerlo, ¿ok? Bueno, eso sería todo por hoy. Si ya no hay dudas. Disculpa, yo sé dónde está subiendo la ayudantías grabadas. Esta ayudantía la voy a subir, voy a crear un Classroom más de un rato y la voy a mandar. La ayudantía de la anterior semana, un compañero fue amable de subirla, creo que está en YouTube, la primera ayudantía. Y ya voy a crear un Classroom que ya yo creo que todos los documentos y las tareas que les manda el ingeniero las voy a tratar de subir por Classroom, ya no por WhatsApp, por tema de, no sé, digamos, capaz reenvían o no sé, una captura, o no sé, digamos, se lo muestran al ingeniero. Así que todo lo voy a manejar en el Classroom, ya voy a tener que pedir los correos y ya lo voy a subir todo ahí, ¿ok? ¿Una pregunta más? Si ya no hay más preguntas, ya saben, cámara 5 segundos, tomo la captura para la asistencia y nos vamos. Bueno, ya estuvo, chicos. Cualquier cosa, para sus controles prácticos hablan nomás, así si tengo tiempo los puedo ayudar. Sería todo por hoy y ya nos vemos la próxima semana. Gracias, Joseph. Gracias, Joseph.